En Con Criterio TV le damos hoy, domingo 10 de diciembre, la bienvenida al embajador de Israel en Guatemala. Él tiene 4 meses de estar en nuestro país, se llama Matania Cohen. Bienvenido, señor embajador, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y gracias por aceptar conversar en torno al tema de Jerusalén como capital de Israel. Buenas noches, Juan, Pedro, a todos los televidentes. Embajador, yo quiero empezar disipando las dudas de la ONU y la Organización Internacional de Estados que tenía ciertas, hasta donde yo tengo entendido, prohibiciones o limitaciones para que esto ocurriera. ¿Cuál es la explicación de esas limitaciones o de esas prohibiciones que había de hacer de Jerusalén la capital de Israel que ahora se solventan de alguna manera? Primero que todo, quiero explicar a los televidentes qué estamos hablando. Israel, que primero que todo quiere agradecer al presidente Trump por esta declaración justa y valiente. Jerusalén ha sido la capital del pueblo judío desde hace lo que el rey David lo hizo su capital hace 3000 años. Fue el corazón, la alma de los judíos durante todos estos siglos. En los últimos 70 años es la capital del Estado de Israel. Ahí está el despacho del presidente, del primer ministro, la mayoría de los ministerios, la Cancillería israelí, la Corte Suprema, etc. Cuando un embajador presenta sus cartas credenciales, presenta en Jerusalén. Todos los embajadores extranjeros. Jerusalén nunca en la historia no ha sido nunca una capital de otro país, nunca, solamente de los judíos y de los israelíes. Ahora, cualquier país en el mundo puede elegir su capital. Aquí en Guatemala, la ciudad de Guatemala es la capital. Imagínense ustedes que la Comunidad de las Naciones decida mañana que Antigua es de nuevo la capital y todas las embajadas trasladan a la ciudad de Antigua. Eso es exactamente lo que pasa en Israel. El único país en el mundo donde no se puede definir cuál es su capital, no es posible. La capital es Jerusalén. Y Jerusalén será en cualquier solución, futura solución pacífica del conflicto árabe-israelí, la capital de Israel. Ahora, todos los presidentes, la mayoría de los presidentes estadounidenses declararon eso en sus campañas, pero solamente Trump declaró como presidente que Jerusalén es la capital de Israel. Pero permítame aquí un punto. Cuando se conforma el Estado de Israel, sí hay ciertas limitaciones, hasta donde yo tengo entendido. Esta es la idea de disipar la duda. Sí hay ciertas limitaciones a poner ahí la capital, limitaciones que luego son avaladas nuevamente por Naciones Unidas. Vamos a hablar de hechos históricos. Las Naciones Unidas aceptaron la decisión histórica que justamente hace una semana celebramos el 70º aniversario de crear 2 estados, un estado judío y un estado árabe, 29 de noviembre de 1947. Lamentablemente, el parte árabe no recibió esa decisión, la comunidad judía sí lo aceptó. Desde entonces empezó la guerra de la independencia de Israel, que duró hasta 1948, la declaración de Israel. El primer día de la declaración, o sea, el primer día del Estado de Israel, el primer ministro Ben Gurión declaró que Jerusalén oeste, porque el parte este fue ocupado por Jordania. De nuevo, nunca había sido un Estado palestino independiente en la historia. Fue ocupado por Jordania, declaró que la parte oeste es la capital de Israel. Así fueron las cosas por 19 años, hasta la Guerra de los 6 días, donde Israel liberó el parte este y el Muro de los Lamentos. El lugar más sagrado para el judaísmo fue ocupado por los jordanos y nosotros los judíos no teníamos el acceso para el lugar más sagrado. Hoy en día, quiero solamente decir a los televidentes, hay culto, o sea, todas las religiones, judíos, cristianos, musulmanes, pueden entrar a sus lugares santos sin ningún problema. Esa es solamente desde que Israel tomó la ciudad vieja de Jerusalén. Embajador, pero aún hoy, ¿cuántos países reconocen, además del gobierno del señor Trump,
¿Cuántos países reconocen a Jerusalén como la capital de Israel? Solamente los Estados Unidos de América, y por eso nosotros agradecemos a los Estados Unidos. Esperamos que otros países sigan este paso de los Estados Unidos. Escuchamos que la República Checa ya declaró eso. Espero que todos los países en el mundo, países del continente y también a Guatemala, siga este paso del presidente Trump, porque este es el caso justo. Cada nación, cada país puede decidir cuál será su capital. Y Jerusalén, nosotros no necesitamos pedir permiso de nadie. Tenemos el permiso de Dios por 3000 años que Jerusalén es la capital de los judíos y de Israel. Embajador, el Estado de Guatemala ya decidió en tiempos del presidente Ramiro de León Carpio reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Sin embargo, muy pocos días después de que el presidente anunció esa decisión, hubo de dar marcha atrás porque la reacción del mundo árabe que suele comprar el cardamomo guatemalteco, Guatemala es uno de los principales exportadores de ese producto, pues decidió simplemente cerrarle el mercado al país. ¿Usted conoce de este hecho? ¿Prevé que sea posible que Guatemala reconozca ahora a Jerusalén de nuevo como capital de su país? No quiero hablar sobre el pasado, estoy hablando sobre el presente. Puedo decir una cosa. Estamos en una época, puedo decir yo como embajador, excelente en las relaciones diplomáticas entre Israel y Guatemala. Tenemos excelentes relaciones con el presidente, el vicepresidente, tenemos excelentes relaciones con la nueva y excelente canciller de la República, Sandra Jovel. Nosotros estamos en contacto con Guatemala. Guatemala, por supuesto, yo no voy a hablar en televisión lo que yo hablo en reuniones privadas, pero espero que Guatemala siga lo que hizo Donald Trump. Embajador, hay que decir una cosa, no es Trump, es el Senado norteamericano que lo hizo en el 95, para que el señor Trump toma la decisión que no habían tomado sus antecesores. ¿Cómo ve usted la Unión Europea, sin embargo, si ha sido muy tradicional en su postura? ¿Cree usted que Israel, a través del diálogo con la Unión Europea, puede ir reconduciendo Espero que sí. El primer ministro Netanyahu está hoy en día en París y mañana va a visitar a Bruselas para estas reuniones. Y él dijo hoy en París, en una conferencia de prensa con el presidente Macron, una cosa. París es la capital de Francia. Ustedes, los franceses, decidieron que París es la capital de Francia. Jerusalén es la capital de Israel. Ahora, la Unión Europea no acepta eso, pero como dije antes, cuando llega un embajador europeo a Israel, él presenta credenciales en la Casa Presidencial en Jerusalén. Cuando él quiere tener reuniones en la Cancillería israelí, viaja a Jerusalén. Entonces, de hecho, por 70 años, Jerusalén es la capital de Israel. Y espero que pronto, no sé cuánto tiempo, la mayoría de los países y los europeos también conozcan este hecho. Embajador, la declaración más conocida el día de hoy del presidente Macron en su reunión con el presidente Netanyahu es que el presidente francés le pidió al israelí que emitiera algún tipo de gesto que permitiera que se reanude el diálogo de paz con los palestinos. ¿Usted cree que esta decisión del señor Trump ayuda a un diálogo con Palestina, a una solución del conflicto, o usted cree que lo aleja? Bueno, como dije antes, por cualquier solución futura del conflicto israelí-palestino, Jerusalén se quedará capital de Israel. Ahora, gracias por la pregunta. Lamentablemente no tenemos hoy en día un proceso de paz. El pueblo de Israel, el pueblo palestino, somos cansados de este conflicto. Lamentablemente no hay líderes valientes palestinos en el otro lado. Quiero recordar a los televidentes y a ustedes. Los palestinos durante la historia nunca perdieron la oportunidad para perder una oportunidad. En el año 2000 recibieron una oferta del presidente Clinton y del primer ministro israelí Barak, excelente oferta, y Yasser Arafat la rechazó. En 2008 recibieron una mejor oferta del primer ministro Olmert y Mahmoud Abbas la rechazó. Entonces nosotros estamos esperando que llegue un líder palestino valiente que primero que todo va a decir: sí conozco el derecho del Estado de Israel a existir como un país judío. Ni un líder palestino dijo eso. Nosotros queremos vivir en paz con los palestinos. Declaro así: la solución permanente del conflicto israelí-palestino será establecer un país, un Estado palestino democrático, pacífico,
que vive al lado del Estado de Israel. Lamentablemente hay elementos extremistas como el Hamas, el Jihad Islámico y otros que quieren crear un Estado palestino en lugar del Estado de Israel. No vamos a permitir eso. El Estado de Israel es un país fuerte militarmente y económicamente y nosotros vamos, yo creo en paz, tenemos paz con los vecinos, con Egipto, con Jordania, ojalá tengamos con los palestinos también. La comunidad árabe, los países árabes también han tenido una postura contundente. ¿Ustedes temen que esto eleve el nivel de crisis y volvamos a los 70? Ojalá no, ¿verdad? Pero se pueda volver a una situación difícil, sobre todo ahora que el Estado Islámico está haciendo también presión en Siria, en Irak. ¿Puede esto levantar las voces? Espero que no. Primero que todo, el Estado Islámico, creo, es más y más débil. Gracias a Dios, y todos nosotros podemos decir gracias a Dios. De nuevo, hay el pueblo palestino, y yo tengo personalmente amigos árabes, amigos palestinos, conozco lo que ellos creen. Ellos están cansados de esta guerra, que queremos vivir en paz con nosotros. Tenemos excelentes relaciones con Egipto, con Jordania, tenemos contactos con otros elementos del mundo árabe, no voy a decir con quién. Espero que una vez que entiendan los líderes palestinos que el Estado de Israel es un hecho que va a permanecer por siempre, no vamos a desaparecer del Medio Oriente, solamente en este momento vamos a llegar a la paz. Embajador, revisando hoy la prensa israelí, Haaretz, uno de los principales diarios de su país, uno ve las columnas de opinión y hay una intensa discusión. Hay prácticamente tantos columnistas a favor de la decisión del señor Trump como tantos columnistas que denuestran esa decisión y que la critican. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se lo explica a los guatemaltecos? La explicación es muy fácil. Israel es un país democrático. Hay analistas que critican el gobierno y está bien. Hay analistas que a favor del gobierno. Usted lee el periódico Haaretz, hay muchos otros periódicos que son a favor del gobierno, pero Israel es un país democrático, abierto. Hay analistas que son contra de Israel. ¿Sabes qué? Si no hubieran analistas contra el gobierno, yo empezaría a preocuparse. Pero quiero decir, la mayoría de los israelíes, como yo nací en Jerusalén, crecí en Jerusalén. Para mí Jerusalén mi corazón es Jerusalén. La mayoría de los israelíes, la mayoría de los judíos, la comunidad judía guatemalteca que publicó un anunciamiento a favor de eso, creen que Jerusalén es y será por siempre la capital de Israel. Queda la última pregunta, embajador. ¿Por qué Estados Unidos ha tenido que liderar esto, habiendo 200 países en el mundo que podían haber tomado esa decisión? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Tiene una simbología especial? Estados Unidos es una potencia mundial. Estados Unidos fue el país que gracias a ella tenemos acuerdo de paz con Egipto, tenemos acuerdo de paz con Jordania. Espero que gracias a los Estados Unidos vamos a tener un acuerdo de paz con los palestinos. Sin presiones, lo invito a los líderes palestinos a regresar a la mesa de las negociaciones y hablar paz con nosotros. Créame que podemos llegar a la paz. Embajador, ¿pero es por eso que lo hace Estados Unidos o es porque el señor Trump en realidad está tratando de satisfacer a un electorado evangélico muy radical que necesita el señor Trump mantener satisfecho rumbo a sus elecciones internas? No soy analista político de la política interior americana. Yo entiendo mucho, yo viví en los Estados Unidos por 4 años en la ciudad de Miami. Yo conozco muy bien a la política exterior de los Estados Unidos. La mayoría de los americanos apoyan a esta postura que Jerusalén debe ser la capital de Israel. Y como dije en el inicio de mis palabras, agradecemos mucho porque fue una decisión valiente y histórica. Embajador, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Con Criterio TV. Hacemos una pausa y volvemos dentro de muy poco.